Bien. Eh, Como ustedes saben, nosotros estamos estudiando la ética y responsabilidad social y hemos abordado un montón de temas, o bueno, hemos abordado algunos temas con respecto a la importancia de la ética y la responsabilidad social en nuestras vidas como seres individuales o como seres colectivos. El objetivo es llevar a la reflexión lo que hemos tratado de, lo que hemos aprendido durante este tiempo y lo que seguiremos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida como profesionales, como seres humanos que vivimos en una comunidad social en la cual estamos en constante comunicación con los demás. El día de hoy vamos a hablar dos temas. El primero es la ética en la valoración de propiedades y el segundo es la ética o transparencia en contratos y negociaciones. Eh, Temas muy interesantes para poder analizar y son muy congruentes para la situación normalmente que nosotros vivimos o convivimos en nuestra realidad. Entonces, dentro de la ética, en la valoración de propiedades, inmediatamente se nos viene un, un tema en cuestión. ¿Qué es esto de la valoración de propiedades? Normalmente es el proceso en el cual un corredor o una persona en el ámbito inmobiliario da una cuantificación, da una valoración específica sobre cuánto costaría o cuánto estaría la venta de una propiedad, de acuerdo a un estudio específico geográfico, análisis del lugar, años de antigüedad y un sinnúmero de cosas que los profesionales de esta rama lo saben realizar. Sin embargo, debe haber o debe existir este principio que, que hemos brindado durante estos dos módulos anteriores y este módulo del día de hoy, que es la ética, la importancia de sobrellevar este principio de la manera adecuada. Analizar la importancia de actuar con integridad siempre al valorar inmuebles. O sea, siempre al valorar inmuebles, hacer una valoración del inmueble, nosotros debemos tratar de darle la importancia y actuar con integridad, siempre evitando manipulaciones o cosas que afecten específicamente el mercado o las partes o específicamente a las partes que están involucradas. Entonces, dentro de la valoración de propiedades debemos considerar siempre estos aspectos más o menos que estoy detallando. Ahora, durante todo el proceso de los módulos que yo he brindado para con ustedes, siempre he tratado de brindar un análisis previo como introductorio de lo que es la ética en los temas abordados. Siempre he dado algo acerca de lo que es la palabra de Dios. De una u otra manera, la ética nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes para con los demás y con la sociedad. ¿Y qué más ejemplo o qué mayor ejemplo de ética o de profesionalismo cuando tratamos de la palabra de Dios, en cual están todos los principios y valores que son adecuados para tener una vivencia o una convivencia adecuada en una sociedad donde debería primar eso, específicamente una buena convivencia con principios y valores. Entonces, tengo una pequeña introducción para poder abordar el tema de la ética y la transparencia, principalmente la ética en la valoración de propiedades y la transparencia en la elaboración de contratos y la negociación. Entonces, cada uno de los dos temas tiene su respectiva ilustración previa de lo que podríamos analizar para poder abordar mucho mejor este tema. Entonces, saben que en la Biblia hay una historia que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5 de dos esposos, se llamaban Ananías y Zafira. Estos dos esposos se llamaban Ananías y Zafira y eran judíos y representaban o eran parte de la iglesia primitiva o de la iglesia que Jesús encargó en manos de Pedro y de los discípulos. Entonces, de repente esta pareja de esposos empiezan a vender propiedades para poder ayudar al beneficio de la iglesia o al beneficio del crecimiento económico de la iglesia. Esta historia, como les digo, la pueden encontrar en el libro de Hechos, capítulo 5. Entonces, nosotros estamos hablando hoy de ética y valoración en la propiedad, ¿ya? Y valoración de la propiedad. Entonces, resulta que Ananías y Zafira vendieron una propiedad y acordaron retener parte de ello o parte del dinero de ganancia, acordaron retener para su bolsillo y entregaron una cantidad menor
afirmando que todo el dinero que estaban entregando era todo lo que se había sido cancelado, y eso afirmaron a los apóstoles. Pero ellos acordaron en su corazón y lo hicieron, retenerse una cantidad específica de dinero de la venta de esa propiedad. Entonces, dentro de la ética, se puede analizar como introductorio, como tema introductorio, que mintieron sobre el valor real de la propiedad y engañaron intencionalmente. Si digamos que la propiedad estaba siendo vendida en 150.000, la valoración de la misma implicó que ellos lo vendieron en 130.000 y se cogieron $20.000. Pero ¿cuánto informaron? 130.000. Más o menos ese es el análisis de lo que pasó en esta historia. La historia es complicada, es fuerte, porque cuando ellos hacen este acto de falta de ética en la valoración de la propiedad, resulta que inmediatamente ellos mueren, ambos mueren en el acto, producto de eso. Y básicamente Pedro les dice: ustedes no han mentido, no han mentido a los hombres, sino han mentido a Dios, porque han ido en contra del Espíritu Santo. Entonces, básicamente es una historia que enfatiza la importancia de actuar siempre con ética en cuanto a los principios aprendidos, específicamente ahorita acerca de la valoración de una propiedad. La ética en la valoración implica decir siempre la verdad, no mentiras. O sea, cuando uno va a valorar una propiedad, debemos tratar de hacerlo con la verdad absoluta, recordando que no podemos estar analizando o dando valoraciones fuera de la realidad. Ocultar, manipular el valor de un bien puede ser fatal, incluso eh, tiene que ver con la ley, puede ser ilegal, y ataque principalmente a la moral. Entonces, esta pequeña introducción nos enfatiza que incluso en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos historias que tienen correlación al tema que vamos a tratar. La consecuencia de ellos fue morir. Obviamente, actualmente la consecuencia no siempre es esa. Actualmente la consecuencia puede ser de otra circunstancia, ¿no? Otra cosa puede estar ocurriendo. Mas, sin embargo, en esta pequeña analogía o historia que hemos presentado, la consecuencia fue esa, producto de su falta de ética o de la mentira al valorar el valor de la venta de una propiedad. Nosotros, en cambio, en esta noche, es como un análisis introductorio, abordaremos el tema de la valoración inmobiliaria. Aquellos que hoy están acompañándome y son asesores inmobiliarios y se dedican al tema inmobiliario específico, han hecho más de alguna valoración inmobiliaria. Saben de lo que yo estoy tratando. El tema es que yo no voy a hablar específicamente de cómo hacer una valoración inmobiliaria. Yo les voy a abordar el tema de lo que es la ética en la valoración inmobiliaria. Cómo poder sobrellevar este principio o este valor en un tema específico de la vida de un corredor. Ahora, siempre igual es bueno determinar qué es la valoración inmobiliaria. Para aquellos que lo desconocen, la valoración inmobiliaria es el proceso mediante el cual específicamente se determina el valor económico de un bien inmueble. Es en el meollo del asunto, es ese. Es el proceso mediante el cual se determina el valor económico de un bien inmueble. Obviamente ese valor económico no se lo puede hacer bajo criterio personal, se basa en criterios técnicos, legales y de mercado. O sea, no es mi criterio personal decir: mira, esta propiedad vale esto. No, debe haber un análisis, un criterio técnico de una persona que conoce el tema, un criterio legal porque enfoca ese tema también, y del mercado, de lo que nos rodea, de las propiedades que están a su alrededor, para poder dar una valoración adecuada y justa bajo los principios éticos y morales. Específicamente es fundamental para compraventas, para hipotecas, para herencias u otros fines legales o financieros. Normalmente, cuando se hace una compraventa previa a la venta de una propiedad, cuando es contratado un corredor, siempre se hace una valoración previa. La persona acude a la corredora y le dice: miren, yo quiero vender una propiedad. Le dicen: ok, necesito hacer una valoración previa para poder saber en cuánto se va a vender. Y los clientes a veces: yo quiero venderla en $180.000 mi propiedad, eso es lo que vale. Pero
no siempre ese es el valor que se tiene que hacer. Por eso existe esta valoración. Pero ¿qué tan éticos estamos actuando aquellos que realizan esta actividad con respecto a estas valoraciones? Y eso es lo que vamos a tratar de enfocar en esta noche. Ahora recuerden que dentro de la evaluación económica el objetivo principal es ofrecer una estimación justa y objetiva del valor de la propiedad, no injusta ni subjetiva, sino un objetivo u ofrecer una estimación justa, adecuada de lo que verdaderamente vale la propiedad y objetiva de lo que se busca en la venta de la propiedad. Entonces, por eso es que debe existir específicamente este principio, este valor al momento de hacer la respectiva valoración. Ahora, nosotros tenemos principios éticos en la valoración. Hemos considerado hoy en esta noche enfocar en cuatro principios éticos para poder llegar a hacer una valoración de la propiedad adecuada. Entonces, dentro de los principios éticos que podemos abordar, tenemos la imparcialidad. Primero, para que lo tomamos en consideración, tenemos la imparcialidad. ¿Qué es la imparcialidad? Actuar sin favorecer a ninguna de las partes involucradas en la valoración. Eso es ser imparcial. Es como cuando vas a una mediación. Una mediación implica una audiencia con un tercero imparcial, aquel que va a escuchar a las partes para tomar una decisión. Ya, en el tema de la valoración de una propiedad, bajo el principio de éticos o principios éticos, la imparcialidad es actuar sin favorecer a ninguna de las partes. ¿Cuáles son las partes involucradas en una valoración? Por ejemplo, tenemos el propietario del bien inmueble. Esa es una parte involucrada en la valoración de la propiedad. Tenemos el que esté interesado en el bien inmueble, una parte involucrada en la valoración de la propiedad. Entonces, la imparcialidad es actuar sin favorecer a ninguno de los dos. Otra parte involucrada es el asesor mismo, porque de la valoración de él cabe la figura su honorario también, cuánto se va a vender y todo. Tenemos otro participante, a veces peritajes. Los peritajes se realizan en la valoración de propiedades y el perito debe ser imparcial también, no puede ser inclinado a un solo lado o solo a la institución a la que brinda sus servicios. Entonces, este principio es importante al momento de hacer una valoración de una propiedad. Entonces, el primero es la imparcialidad. Recuerden cada uno de los principios que yo les voy a estar indicando porque de una u otra manera, en la actividad que tendremos que hacer durante toda esta semana, estará esta situación. Y hoy te vamos a tener también una pequeña actividad, el cual espero que todos sean partícipes porque no quisiera que esta clase no sea participativa. La verdad es que a mí me encanta que las clases sean participativas, que cada uno pueda dar su opinión al respecto de lo que se está planteando el día de hoy. Entonces, dentro de los primeros principios que podemos abordar con respecto a la valoración de propiedades, tenemos la imparcialidad. Entonces, nunca se olviden, imparcialidad es actuar sin favorecer a ninguna de las partes involucradas en la valoración que se va a realizar. Segundo, tenemos la transparencia. La transparencia, un principio muy importante, es mostrar con claridad todos los métodos, datos y criterios utilizados específicamente en la tasación. ¿Qué es esto? Cuando tú haces una valoración específica, tú lo que vas a mostrarle a tu cliente, lo que vas a mostrar al propietario, lo que vas a mostrar a las partes involucradas, debe serlo específicamente con claridad. No puede haber, en cierto punto, eh, no debe ser mal explicada la valoración. Debe actuarse tan transparente en todo el sentido de la palabra, desde lo más pequeño hasta lo más grande en la valoración. Todo detalle debe ser claro en la elaboración del mismo. Sus criterios deben estar siendo utilizados con mucha transparencia. El criterio que una persona utiliza al momento de hacer una valoración debe ser bien transparente. No puedo omitir información, no puedo mentir en la información, no puedo sacarlo a mi conveniencia. Tengo que utilizar transparencia. La transparencia viene ¿de dónde sacamos la transparencia? Cuando tú ves agua, por ejemplo, el agua es transparente, tú te puedes muchas veces ver o divisar algo, o ves más a fondo de lo que está allí. Asimismo debería ser las valoraciones transparentes o nuestra vida debería ser siempre transparente. Entonces ahí tenemos dos principios
que tienen que ver con la valoración, dos principios éticos. El primero, la imparcialidad, el segundo, la transparencia. Tenemos otro principio más interesante, es el principio del profesionalismo. ¿Qué es esto del profesionalismo? Es desempeñar la labor ética, desempeñar la labor que la persona está realizando de una manera ética, con conocimiento técnico y responsabilidad. Cuando hablamos ya de profesionalismo, ya entra el conocimiento, muchas veces palabras técnicas, tiene que ver con la responsabilidad del mismo, no actuar a media altura o si me pagan. Perdón, o si me pagan o no me pagan. El profesionalismo debe estar implícito en las valoraciones de propiedades bajo principios éticos. Debe estar implícito. Entonces, un buen profesional desempeña su valor con principios éticos y lo ejecutará bajo esos principios. Entonces, imaginen lo que es tener en una valoración de una propiedad imparcialidad, transparencia, profesionalismo, ayuda un montón en la credibilidad de la persona a la cual está brindando ese servicio, ayuda un montón. Entonces estos principios no pueden ser dejados de lado, siempre uno tiene que tratar de utilizarlos para beneficio o crecimiento personal o para utilización o beneficio de crecimiento de la empresa. Es necesario hacerlo. Un cuarto principio, tenemos la independencia frente a intereses externos. Independencia frente a intereses externos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Normalmente uno tiene que realizar valoraciones sin influencia o presiones de terceros. ¿Qué es lo que pasa a veces en las valoraciones de propiedades? Que un tercero por fuera y se inmiscuye en la negociación y trata de influenciar para que haya una presión en el cual la valoración sea mucho mayor o mucho menor a los intereses del tercero. Y eso no puede existir. Por eso es un principio. Los principios están para cumplirse, no para saber si se cumple o no. Los principios están para cumplirse y no hay negociación en eso. Uno debe aprender a cumplir los principios plasmados bajo los valores enseñados, en este caso la ética. La ética tiene sus principios y uno tiene que aprender a respetar los principios éticos. Entonces tenemos la imparcialidad, tenemos la transparencia, tenemos el profesionalismo, tenemos la independencia frente a intereses externos, totalmente independiente a cualquier situación que yo esté viviendo externamente. Ahora, así como tenemos principios éticos en una valoración adecuados para la excelente valoración de una propiedad, también tenemos prácticas poco éticas comunes, prácticas que no muestran una ética al respecto o un buen manejo de este principio. Por ejemplo, inflar el valor para favorecer al vendedor. Entonces, hacer un trabajo en el municipio para que la cédula catastral, el avalúo suba. Si está a las 50.000, subirle a que esté en 150.000, son $100.000 de diferencia. Que por el momento quizás al vendedor no le perjudique, pero al comprador sí. Pero a futuro terminan, muchas veces a futuro terminan teniendo problemas. Al inicio puede ser que no, pero son a futuro las situaciones que terminan siendo un problema. Entonces, esta es una práctica poco ética y bien común. Inflar el valor para favorecer al vendedor. Y hay que tener mucho cuidado con realizar actividades poco éticas que no ayudan al crecimiento personal, peor al crecimiento de una sociedad. Por ejemplo, otra práctica muy común, sobrevalorar o beneficiar a favor del comprador o el inversor. O sea, una casa está en 150.000, darle un informe, no, esa casa vale 70.000, bajarle más de la mitad, producto de un subvalor que puede también perjudicar en este caso al vendedor y beneficiar al comprador o inversionista. Esa es una práctica también poco ética. La primera, inflar el valor. La segunda, subvalorar, dar un valor mucho menor, ínfimo, en comparación a lo que verdaderamente cuesta. Pasa constantemente. Aquellos que están dedicados al mundo inmobiliario saben que esto pasa constantemente y uno debería estar atento y estar bien presente en que se pueda hacer una valoración adecuada con los principios de imparcialidad, de transparencia, de profesionalismo, de independencia a agentes externos para evitar actuar con prácticas poco éticas que no ayudan al crecimiento. Otra, por ejemplo,
Una práctica poco ética también se realiza por presión de las entidades que financian los créditos o la plata para poderse comprar el bien inmueble. Entonces, bajo esa presión terminan alterando la valoración. No sé cuántas veces se habrá hecho eso, pero normalmente cuando se compra una propiedad con un crédito, siempre hay un peritaje previo para determinar costo de la casa, antigüedad de la misma, si constan todos los parámetros de la escritura declaratoria idéntico con el certificado de gravamen, ubicación de la propiedad, si está en algún sector de riesgo, valor de la propiedad para saber si es que el crédito que se está aprobando tiene correlación con lo que se está comprando. Entonces, existe una presión de bancos a clientes para alterar la valoración. Entonces, a veces le espero, no se preocupe, vaya, haga lo que tenga que hacer, yo le espero, tiene un turno para que venga y solo la tiene. En todo lado existe la corrupción. La semana pasada hablamos de la corrupción, pero hoy nosotros tenemos mucha corrupción en nuestro país, demasiada. Y uno tiene que aprender a tener principios claros con respecto a la ética y principios claros con respecto a la moral. Son bien importantes para que una persona se aprenda a manejar de manera correcta. Entonces, así como hay principios éticos de valoración como la imparcialidad, el profesionalismo, la transparencia y la independencia frente a intereses externos. También tenemos prácticas poco éticas, como inflar el valor para favorecer al vendedor o subvalorar el valor para beneficiar al comprador e inversionista. Y por último, también podría ser presionar la presión de bancos para alterar la valoración. Entonces, estas prácticas poco éticas no ayudan al crecimiento de una sociedad, sencillamente ayudan a que la sociedad se estanque por falta de comunicación, por falta de empatía, por falta de compromiso para servir, por falta de muchas cosas. Entonces, tenemos consecuencias éticas y legales producto de toda esta situación. Por ejemplo, de ser el caso de la propiedad que está siendo, digamos, subvalorada. Hay un valor súper alto que vale, pero resulta que le están colocando un valor súper menor. Es un perjuicio, hay una consecuencia legal para aquellos que lo realizan. Específicamente cuando los bancos alteran información para valorar mucho mayor o mucho menor. Básicamente hay personas que han perdido su trabajo por eso, porque o le valoran muy alto o le infravaloran y eso termina siendo perjudicial. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro este principio de la ética en la valoración de propiedades y nosotros debemos actuar siempre bajo esos principios, nunca doblegados, nunca hacer lo incorrecto, siempre hacer lo correcto, pase lo que pase, siempre hacer lo correcto. Eso debería estar implícito en nosotros para poder eh, manejar. Ahora, la ética como base del evaluador, o sea, cuando un evaluador va a avalar un bien inmueble, debe estar inmersa la ética. ¿Y qué principios debería tener esa persona? Por ejemplo, objetividad segura y bajo sus informes confiables. O sea, si hay algo que debe tener seguridad una persona es que el informe del peritaje que se va a realizar es confiable, no fue adulterado, no fue sobornado, sencillamente hizo su trabajo correcto. Así no me hayan aprobado el crédito, pero el perito hizo el trabajo correcto, adecuado de lo que es la valoración de la propiedad. Por ejemplo, transparencia fortalece la confianza en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente cuando una persona actúa con transparencia ante las personas, fortalece el vínculo con las personas que están alrededor, porque constantemente uno va para allá. Entonces hay un fortalecimiento del vínculo específico por cuanto uno ha actuado con transparencia, con objetividad. Entonces, esas son, por ejemplo, como base del valor, son bases. Pero así como tenemos bases, tenemos consecuencias de una valoración deshonesta. Hay personas que valoran una propiedad, pero lo hicieron de manera deshonesta. ¿Deberían tener sanción o no deberían tener sanción? Normalmente, en principios como los nuestros, deberían tener sanción. Mis queridos estudiantes, hasta aquí, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud de lo que se ha podido abordar hasta el momento? ¿Algún comentario que quiera participar con nosotros? Por favor, avíseme en este momento. Estoy aquí atento.
¿No? Todo claro. Espero que así sea, mis queridos estudiantes. Espero que estemos también conectados con el tema que estamos tratando en esta noche. Ahora, así como hay datos o base en la ética de la tenemos consecuencias también por una valoración deshonesta. ¿Cuáles son consecuencias por una valoración deshonesta? Por ejemplo, cuando uno hace una valoración no adecuada sobre una propiedad, ya genera desconfianza. El cliente ya tiene desconfianza de la persona. Y cuando se pierde la confianza en un profesional, se perdió absolutamente todo. Qué difícil que es volver a confiar en esa persona. Genera fraude, injusticia, conflictos. La desvalorización o hacer una valoración de propiedad de una manera incorrecta o deshonesta implica fraude, injusticia, conflictos. Hace que personas como yo quizás busquen otro tipo de resolver el conflicto, pero de igual manera sigue siendo algo que no genera una solución a largo plazo. Una valoración deshonesta de un bien inmueble bien tasado, bien grande, puede afectar incluso a la economía y bienestar social. ¿Por qué? Porque si se hace un crédito, se paga. Muchas veces el BIE se hace cargo de eso. Entonces termina siendo una afectación grande a la economía y al bienestar social de las personas que normalmente están ahí, pagando la pensión para poder algún día tener una ¿cómo se llama? Una jubilación justa o adecuada. Entonces tenemos consecuencias. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad del profesional o la responsabilidad de la persona que hace el respectivo valoración de un bien inmueble? Por ejemplo, el evaluador siempre va a responder ante el cliente y la sociedad. Por eso es esta responsabilidad. Porque quiere o no, va a tener que tener un acercamiento directamente con el cliente hasta para poder cobrar y directamente con la sociedad, porque esa misma persona, al estar satisfecho, va a enviar toda la documentación para que esta persona mismo lo realice. Entonces, sí trae responsabilidad profesional, específicamente la valoración de una propiedad. Ahora, también tenemos que los informes de los evaluadores o de las personas que se dedican específicamente a esto pueden influir en decisiones legales y financieras. El buen manejo de una propiedad por parte de un administrador hace específicamente a que pueda influir en decisiones legales y financieras, influir de gran manera, influir en la manera en que se pueda tomar grandes decisiones. Y esto beneficia a nivel social y legal de un país, cuando existen informes favorables o decisiones favorables para poder crecer bajo los principios de ética. Les había hablado de los principios éticos específicos y quería continuar con uno más. El cumplimiento legal es un principio ético. Respetar las normativas vigentes. Si hay algo que se incumple normalmente en la sociedad, son las leyes. Se las pisotea de una u otra manera. Hay personas que roban y caminan como si nada. No tienen valores éticos en la vida. O nunca los aprendieron, porque todos los tenemos, pero nunca los aprendieron. Entonces tenemos ahí principios éticos que ya les mencioné antes, no se olviden la imparcialidad, la transparencia. Específicamente tenemos el, 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 el- el profesionalismo, la independencia sobre los intereses externos. Entonces ahí tenemos principios éticos que nos ayudan a entender específicamente este tema de la valoración o de una propiedad con valores éticos. Entonces, está inmersa la ética en las valoraciones de las propiedades, está inmersa y uno debe aprender a tratarlas de la mejor manera. Ahora tenemos también la ética en la valoración de propiedades. ¿Cómo uno actúa con ética al momento de valorar una propiedad? Normalmente existe una exposición sobre la importancia de los principios éticos en el valor valuador. Entonces, cada vez que uno realice o tenga la incertidumbre de poder captar una propiedad y necesita principios éticos, recuerda que debe solicitar sin miedo alguno y decirle a la persona con la cual va a vender, no sé si hay la posibilidad de que usted me pueda prestar un teléfono, si me pueda prestar una cámara. El objetivo es que quiero hacerme una grabación
por la casa tamaño que estoy vendiendo, pero quiero tener un acercamiento con ustedes para poder enseñarles un poco de lo que es la ética en estos valores. Muchas veces habrán personas que les digan no, habrá personas que dicen no, ¿para qué? Estoy apurado, mejor tome y ya vaya nomás. Pero habrá personas que sí les interesa saber lo que es la ética y básicamente avanzar en ella. Entonces, eh, básicamente quiero dejar en claro dos cosas de la ética con valoración de propiedades. Primero, la objetividad asegura informes confiables. Mire, ser objetivo en un tema asegura que el informe va a ser un informe confiable. Y sencillamente va a decir, yo no tengo por qué deshacerme de esa persona y la va a buscar. Ya, y si te busca a ti, tú regresas. O sea, siempre recuerda ese principio. Si es que tú alguna vez eh, tienes algún problema en el ámbito de la ética y das un informe adecuado eh, al cliente, tu informe es confiable porque actuaste con objetividad, básicamente las personas siempre van a seguir confiando en ti, ¿ya? Un informe confiable hace que el valor ético sea mucho mejor, ¿ya? El que actúa con ética en sus informes de valoración hace que haya mucha mayor credibilidad, muchísima mayor credibilidad en cualquiera de los actos que uno realice. Y para eso hay que tener objetividad y transparencia. Esas dos cosas me ayudan para que la base de mi valoración de la propiedad tenga mucha más confianza en el mercado, tenga mucha más confianza y los informes sean mucho más confiables. Ahora, yo les hablaba de las consecuencias de tener una valoración de una propiedad mal hecha o hay consecuencias que terminan siendo sanciones específicamente legales eh, por haber realizado valoraciones incorrectas. Hay peritajes hoy en día que han llevado a la pérdida de la licencia de perito por hacer informes o valoraciones inadecuadas. Valoraciones como, por ejemplo, suprevaloradas o subvaloradas, o informes que no cumplen los estándares de un informe pericial. Entonces, las valoraciones tienen consecuencias también éticas y legales. Una de esas están las sanciones legales y la pérdida de la licencia. Pérdida de la licencia. Tenemos pérdida en la reputación profesional. Imagínense lo que es tener un buen nombre y luego enterarse que sus valoraciones son incorrectas y perder toda credibilidad absoluta en el profesional. Puede pasar. Muchas veces podemos estar cargando situaciones difíciles producto de una mala asesoría o algún acto que no fue tan ético. Y una vez se lo tiene que cargar toda la vida eso. Mas, sin embargo, el mundo te da siempre una segunda oportunidad para poder actuar con valores éticos a pesar que te pudiste equivocar porque somos seres humanos. Entonces hay que tratar de que la valoración cumpla los estándares para evitar estas consecuencias difíciles. Y una de las más importantes dentro de estas afectaciones dentro de estas valoraciones es la afectación a terceros. Una mala valoración de una propiedad puede afectar a un comprador, puede afectar a bancos, puede afectar a aseguradoras, porque uno no hizo el informe correcto o no hizo la valoración correcta. Entonces hay afectaciones y uno tiene que cuidar esas afectaciones o cuidar que no haya afectaciones en una valoración y más si eso va a perjudicar a un tercero. Entonces, la ética en la valoración de propiedades garantiza que el proceso sea justo, transparente y confiable. Si tú actúas con ética al momento de hacer tu informe de valoración de una propiedad, garantizas a la persona que le estás brindando el servicio, garantizas que el proceso sea justo, transparente y confiable. Al actuar con imparcialidad, profesionalismo, independencia, los valuadores protegen los intereses de todas las partes involucradas y fortalecen la credibilidad en el sector inmobiliario. Imagínense la importancia de la ética en la valoración de una propiedad. Todos aquellos que son corredores conocen el tema de lo que es una valoración de propiedad. Lo que no sé es que si alguna vez dentro de la versión les pusieron una palabrita antes
¿Hay ética en la valoración de propiedades? ¿Estamos actuando con principios éticos al momento de valorar una propiedad? Básicamente quiero decirles que valorar con ética es proteger el futuro del sector inmobiliario. Valorar con ética es proteger el futuro del sector inmobiliario. Entonces, mis queridos estudiantes, miren, yo no sé cuántos pudieron escucharme con mucha atención lo que he planteado. Incluso puede ser que a veces hablo muy rápido, entonces si estoy hablando muy rápido, ustedes pueden decirme que baje un poco. Es bien gustoso para mí, de una u otra manera, como digo, la clase debe ser interactiva. Pero yo quiero tener una pequeña actividad ahorita con ustedes. Por favor, quisiera la participación de ustedes, eh, porque yo quisiera hacer un caso ficticio de valoración. No sé si específicamente, es más, hay expropiaciones, hay hipotecas, hay ventas, hay herencia, pero quiero hacer de una venta. Vamos a hacer la valoración de una casa que se va a vender, una valoración de un inmueble. ¿Cómo es el proceso? Para poder hacer esta valoración, vamos a analizar tres puntos. Tres puntos. La valoración tiene que tener, eh, o sea, debemos identificar posibles dilemas éticos dentro de la valoración. Posibles dilemas éticos dentro de la valoración. Si ya tenemos el dilema, el segundo punto es, debemos proponer una solución ética aplicando los principios de imparcialidad, transparencia, profesionalismo e independencia. ¿Ya? Si ya tengo el dilema, debo dar una solución bajo los cuatro principios que conozco. Y por último, ya tengo esta solución. Ahora sí, exponer brevemente en análisis, el análisis de la conclusión a la clase. Entonces, yo voy a hacer una valoración de una propiedad. Y resulta que el cliente eh, dice, mi casa está evaluada en $200.000 de acuerdo a la cédula catastral. Casa, eh, quiero que ustedes la vendan en unos $280.000. Entonces, uno tiene que empezar a hacer la valoración de la propiedad. ¿Qué van a identificar ustedes de dentro durante todo este análisis? Van a identificar tres cosas. La primera, van a encontrar que la propiedad, eh, en vez de decir casa, dice lote todavía. Primera. Segunda, van a encontrar que la casa eh, no tiene, tiene más de una entrada. ¿Ya? Tiene más de una entrada, es una casa que tiene más de una entrada normal y la persona está comprando y hay eso. Tercero, que tiene una diferencia de áreas. ¿Ya? Entonces, tiene estas tres cosas la casa y se va a vender la propiedad. Entonces, analizar dentro de este caso cuál es el posible dilema ético que tenemos, poner una solución en base a los cuatro principios que conocimos de imparcialidad, la transparencia, el profesionalismo y la independencia. Y por último, exponer cuál sería el análisis de la conclusión a la clase. Así que, mis queridos estudiantes, espero que todos estén conectados, que todos me hayan escuchado con antelación. Son 7:51. Vamos a tener específicamente 5 minutos para hacer esto y una vez que culmine el tiempo, quisiera la participación para poderlos escuchar y enfocar el tema de una valoración de una propiedad y actuar con ética. No se olviden las tres cosas que les mencioné. Había una diferencia de áreas, había más de una entrada, más de una servidumbre en la propiedad. Y por último, la propiedad, en vez de decir casa, porque ya está hecho una casa y ya está constituida, sigue constando en el certificado de gravamen como lote. Como lote. Es un lote de acuerdo al registro de la propiedad. Por favor, quisiera su participación. Yo voy a estar bien pendiente y espero que podamos participar. Vamos a tener 5 minutos para esta actividad. Ahí estoy pendiente. ¿Qué dijo? Bien, escuché. ¿Cuál fue su duda?
¿Sí? ¿Cuál fue la duda que tuvo? Ok. Tenemos hasta las 7:58 para poder realizar esta actividad.
Muy bien, muy bien, mis estudiantes. Eh, Quisiera ver ahora sí si me pusieron atención con respecto a los que les solicité y quién se anima a dar su pequeña participación o aporte a la clase en este momento. ¿Quién se anima, por favor? ¿Estamos? ¿Estamos? Mire, yo les quiero compartir algo. Em, es mucho más fácil dar una clase sin ningún alumno y grabar la materia. Ustedes de todos modos tienen acceso al ingreso a la misma y pueden repetirse la grabación y todo. A venir a clase, ni siquiera prender la cámara y ni siquiera participar. Entonces, es preferible, de una u otra manera es preferible no participar. De todos modos, la clase no es obligatoria. La clase no es obligatoria. O sea, perdón, la asistencia no es obligatoria como en mi época. Como en mi época cuando era estudiante de Derecho, si yo faltaba, yo perdía las materias. La asistencia no es obligatoria. Tranquilamente ustedes pueden no asistir. Es mucho más fácil no asistir. eh, y sencillamente solo se repiten la grabación, hacen las tareas y van a pasar la materia. No hay problema en eso. Pero créanme que sí es difícil o incluso a veces hasta un frustrante, porque de una u otra manera el docente o la persona que está aquí, no solo yo, todos los docentes, preparan una materia, preparan algo para poder compartir y a veces el no tener la participación es incómodo. Es incómodo. O alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o lo que sea. Es incómodo. Entonces, yo no tengo problemas. Si ustedes no participan, está muy bien. Pero créanme que es mucho más fácil de esa manera. Porque yo al final no tomo asistencia. No tomo asistencia. Y es más cómodo incluso yo estar solito dando la clase que tenerlos a todos y ni siquiera saber si están o no están. Sin Hola, embargo, Santiago. queda a discreción de cada uno de ustedes. Fabio, ¿Cómo te va? A ver, no, sí estaba pendiente, pero te pido disculpas. Estaba haciendo un tema de mi hija y no podía prender la cámara mientras trabajábamos. Pero bueno, mencionaste el tema del terreno de los $200.000. El propietario quiere 280.000. El primer punto ahí, o el punto de partida es hacerle entender al cliente con un análisis comparativo de mercado tomado, lógicamente, de plataformas de resultados de propiedades que se han vendido para llegar a un precio de promoción de los $200.000, sabiendo que es el precio de mercado. Lógicamente sustentándole con documentación, sí, haciéndole partícipe al cliente de la búsqueda de las propiedades que tenemos o puede tener cada una de las inmobiliarias en los sistemas y llegar a un punto de decirle al cliente, este es el precio. Pero lógicamente no por decirlo, sino que lógicamente sustentándose en documentación y con los sistemas que cada uno tiene. Es más, hay ocasiones que si es que no llegas a tener los sistemas o las plataformas de las empresas, puedes ingresar a plusvalía y lógicamente tú ves un margen inclusive que se puede considerar de negociación, porque tú bien sabes, la plusvalía y otras plataformas salen precios que no son de mercado. Claro, hay inmobiliarias, propietarios, es como el mundo de la venta de vehículos, cada uno pone su precio, pero al final un precio del real del mercado en el cual vas a poder vender. Es el primer punto. Segundo punto, tienes el tema de la regularización de las áreas, ¿sí? Eso hay que indicar al cliente que bueno, aquí en Quito y no sé si en otros lugares, en mis compañeros que de pronto me están escuchando, se maneja el 10% del ETAM, ¿sí? Si está dentro del 10% del ETAM, se maneja esa valoración, pues se puede proseguir con la venta de la propiedad. Caso contrario, es perder el tiempo y tú bien sabes, porque lógicamente sobrepasa el 10 o el 12, el 15% y eso hay que pasar a un tema de regularización que toma aproximadamente de 2 a 3 meses lograr, o sea, y eso siendo optimista,
en este tiempo para que se pueda llegar a una delimitación de las áreas exactas para poder vender la propiedad, porque no es lo mismo comprar una propiedad de 2000 metros que una de 1900 o 1800, pero lógicamente este es el trabajo que se debe hacer. Igual se maneja esto con transparencia, se le indica al cliente que debe regularizar estas áreas para que pueda vender su propiedad. Entonces, al cliente le vamos a encaminar paso a paso, pero demostrándole, lógicamente, profesionalismo, ética en el trabajo y no, lógicamente, por inventarse uno un valor. El tercer punto que tú me mencionabas es del tema de la servidumbre. ¿Estoy no correcto? Sí, Tenía más de un paso de servidumbre. ajá, Sí. Tenía más de un paso de servidumbre, solo, no, tenía tenía más accesos, o sea, no solo tenía un solo acceso. ¿Estoy bien? sí. Ya, en este caso, hay que igual ver si es que la propiedad, ahí no te entendí bien, si la propiedad no está, si da a la calle, lógicamente, mejor dicho, si la propiedad está dentro de un terreno que está en la parte posterior de otro predio o vecino de otro predio, entonces ahí solicitas el paso de servidumbre, lógicamente. Pero ahora lo que no entendía es que si es que tiene dos pasos más, si fuese el caso, solo sería uno. Y también tiene que estar regularizado Es el para tema. poder vender el Tenía un terreno. Y ingreso lógicamente, regularizado y dos no. Entonces, ¿cómo claro, actuaríamos entonces, ahí? ¿Cómo actuaríamos ahí con principios éticos? ya, el principio antiguo es igual, ir a la administración zonal correspondiente, como ya regularizamos las áreas, igual ya regularizamos esos pasos de servidumbre, pero si mal no recuerdo, esto se solicita en el municipio hay a ver, corrígeme, no es una ley o algo en el tema municipal, no sé, en el PUC, no, no, ya me perdí, pero que se solicitaba al no tener un paso definido o un paso en el cual puedes acceder a tu propiedad, tenías por derecho de ley que podías tú solicitar esto. Pero si tiene varios pasos y lo que yo creo que en este caso sería uno el habilitante, pero igual, haciendo la delimitación de las áreas del terreno y marginando, es el final de toda una propiedad. Cuando tú marginas un terreno, es jurado y sacramentado, corrígeme si me equivoco, y nadie puede llegar a topar ese terreno. Pero este proceso toma tiempo. Ya estamos hablando que ahí inclusive tomaría no solo 2 o 3 meses, sino que hasta 6 meses. Y esto hay que explicarle al cliente con el fin de que, lógicamente, podamos llegar inclusive al precio que hemos Ya, sugerido. tú has hablado correctamente y faltaba un detalle más y es el detalle de que cuando tú sacas certificado de gravamen, consta en el registro de la propiedad como lote, pero ya es una casa construida. Ya es Ya, una casa ok. construida. Avancemos también con ese tema. ¿Cómo harías? Ya es una igual, toca hacer a ver, solicitar al municipio, lógicamente que vaya, No, es que haga la visita de en inspección. el municipio sí consta la casa, incluso está la foto de la casa. Ya, Es en el registro de la propiedad que cuando saca certificado sale como un lote. Lote de terreno número 15 que forma parte de la organización Miraflores de la parroquia claro, Chupicruz de este cantón Quito. Pero ya es una ya, casa. ya es una casa. Entonces ahí lo que se solicita, sí me pasó un caso alguna vez. Se solicita en el municipio, lógicamente, que vaya y hagan, a ver, vaya y hagan la inspección. A ver, en el municipio está la casa, pero en escrituras no está. Mejor dicho, en No, escrituras es un terreno. exactamente. Ya, Exactamente. entonces ahí sí toca solicitar, lógicamente, ¿cómo era este término? Ya se me está escapando. Porque alguna vez ya me pasó que vendían una casa, pero se aparecía como terreno. Ahí ya no existe la regularización. No. Ex- ya se me va, a ver, no el término. ¿Cómo ahí sí me perdí. Ayúdame, Santiago. Ya. Pero Ahora, sí, sí pasó una vez en el sur, suele pasar eso mucho, que construyen casas y el terreno es el que existe, más no la construcción. Pero creo que existe una penalidad porque, lógicamente, tú pagas impuesto predial en función de una sigues construcción de pagando una casa, impuesto predial ya por la de un casa, terreno. no. Por casa. Porque tú ya hiciste la regularización en el municipio. O sea, el tema es que en el municipio ya sale la fotito de la casa, sale en la denominación del bien casa, pero resulta que en la escritura, cuando compró el propietario, era un lote, y en el certificado de gravamen sigue saliendo un lote. Ahora, ¿por Ya, qué yo les di este tema? ¿Por qué les di este ejemplo? Porque ya te ibas a demorar 6 meses en concretar tu venta. Tú eres claro, ya tú necesitas vender. Los asesores inmobiliarios o corredores viven de eso, no solo de una venta, de algunas ventas de arriendos. Pero tienes una buena venta, pero ahora tienes que demorar 6 meses. No saber si continuar o no continuar. A veces buscan al abogado y le dicen, vea, ¿qué hacemos? Hagamos que el tiempo sea menor. ¿Cómo actuamos éticamente bajo estos principios? ¿Cómo uno debe actuar?
Por eso es que terminan siendo valoraciones diferentes. ¿Qué omiten? La información de la regularización de áreas. Y dicen, ah, bueno, no importa qué pasa. Aquí en Quito no son tan eh, estrictos con respecto a la regularización de áreas y a veces inscriben propiedades con regularización de áreas sin haberse hecho. Se inscribe Mm, propiedades. Segundo, el tema de lote y casa. Se han inscrito propiedades en donde sigue constando lote, se sigue constando lote, tú le pones la descripción de la propiedad tal cual el certificado de gravamen como lote, pero como estás mm, adjuntando la ficha catastral y muestra que es una casa, no hay ningún problema, y adjuntas el plano también. Yo he hecho mm. escrituras donde los clientes, mire, ya está todo, no hay que, ahí avancemos, el objetivo es que no se caiga la venta. Así es. Yo legalmente, por ejemplo, yo como abogado, no puedo aumentar información en una escritura. Si es una casa, pero en el certificado de Ujú, gravamen me sigue mm. saliendo lote, yo no puedo poner casa, debo poner Ok, lote. ¿Ok? Mi ok, ya. principio como abogado tengo que decirle tal cual al cliente lo que es. Pero ¿cómo uno debería actuar bajo esa situación? Por eso les digo, es complicado Ya. porque se me puede caer la venta, se me va un cliente, es tiempo para regularizar. Yo no gano en ese tiempo. Porque si yo consigo otro cliente, le voy a tener que dar la misma información y depende Claro. de que el cliente acepte o no. Entonces vienen los principios de una valoración. Por eso es que muchas veces cuando hace la valoración de la propiedad, se termina haciendo valoraciones antiéticas, sin dar la información correcta. ¿Ok? O si no, en este caso hay inclusive puede pasar que puede costar ese bien más de $200,000, pero si el asesor, aprovechándose de que no existe estas regularizaciones y como tú acabas de mencionar, se puede vender de que diga terreno, aunque exista la casa y todo ese tipo de cosas, la valoración se va al piso siquiera con 30% y a ese propietario le puede hacer vender inclusive hasta en 120,000, ciento ¿Y cincuenta mil quién dólares perdió ahí? el Y hubo, propietario. hubo un perjudicado, hubo un tercero perjudicado que fue el vendedor. Hubo un Así es, perjudicado adicional que es el comprador porque está asumiendo un problema que a sin futuro le problema. va a acarrear. Entonces, Así es. miren lo que implica, mis queridos estudiantes, miren lo que implica una valoración sin principios éticos. Entonces uno Ok, diría, yo te agradezco mucho, Fabio, por tu participación. perdón. Y uno diría, eh, ¿por qué es importante la ética en un acto como este? Sencillamente solo es una valoración de una propiedad, porque en todo lo que nosotros realicemos, en todo, tiene que ver la ética y la moral. Y no hay que ser perfectos en esta vida. Dios nos invita quizás a ser buenos ciudadanos o buenas personas y siempre ser lo mejor. Pero habla bien de una persona actuar siempre con ética en aspectos como estos, profesionales, en donde uno tiene que mostrar una carpeta que es uno mismo a la sociedad. Así que, eh, como conclusión, queridos estudiantes, al respecto de lo que es la ética en una valoración, no se olviden que cuando Buenas uno noches, actúa, disculpe, una sí, consulta. Tefi, cuéntame. La verdad que bueno, ahora que usted dice eso, nunca me había fijado. Yo trabajo en Montecristi, Ok, en asesora de bienes raíces. muy bien. En el registro de la propiedad, es verdad, siempre sale como lote, pero no sale la construcción de la casa. Y en el municipio sí está la construcción. Nunca me había fijado en eso. Y ahora que lo estoy escuchando, me doy cuenta que en el del registro de la propiedad también debe estar la construcción, ¿no? Sí. ¿Cuál Oh, fue el ya, pero problema? ¿Cuál fue el problema? Muchas veces es que no se puede cambiar esa información en el registro, no le van a cambiar. El tema es que uno tiene que mostrarle al cliente la situación que ya se regularizó ante la entidad competente que es el municipio. Es el claro, en el municipio. municipio sí, sí salen las Ya. construcciones, pero Ahí es no correcto, pero uno sale no puede omitir esa información. A eso voy. Esa información tiene que uno siempre mostrarle al cliente en la valoración. Pero eso no implica que la valoración bajó o disminuyó, porque sí existe una casa. Pero cuando se compró bajo esa figura. Eso es algo que pasa siempre, principalmente en lugares rurales, urbanos también. no Buenas afecta noches. el ¿No? valor de la casa. Perdón que les interrumpa. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, tengo el caso ¿Cómo justamente estás, en Ronald? esta Buenas semana noches. Cuéntame. justamente en esta semana que se estaba cerrando una venta. En los vendedores pues estaban vendiendo una propiedad a una inmobiliaria que iba a construir un edificio.
Resulta que en el momento de firmar las escrituras, la minuta, al parecer hubo algún error y el notario les echó para atrás. ¿Por qué? Porque justamente está comentando lo que tú estás diciendo, que no estaba como casa, sino como lote. Entonces, según lo que me comentaron, tienen que regularizar este tema en el registro de la propiedad por medio de aclaratorias. Hacer aclaratorias y nuevamente regresar al notario y solucionar el problema. Entonces, aquí viene la contraparte, o sea, del error en este caso sería de la inmobiliaria o del abogado de la inmobiliaria, porque el comprador obviamente no tenía conocimiento de esto porque era una casa de 1967 que se construyó en un lote y en ese tiempo habían registros manuales. Entonces, no notaron esa inconsistencia, entonces justamente hubo el error en lo que es el lote versus la casa. Entonces, en ese dilema estamos en este momento. ¿Qué solución darías a este tema, por favor, Santiago? Claro. A ver, recuerda que hay tres modalidades con respecto a cambios en una escritura. Es aclaratoria, modificatoria y rectificatoria. ¿Ya? La aclaratoria no cabe en esa figura porque no deben aclarar nada. Cuando la persona compró un lote, no compró una casa. Si yo aclaro, quiere decir que hubo un error al momento de hacer la escritura, por eso aclaro. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Es una modificatoria. Yo compré una casa, un lote, pero ahora existe una casa. Entonces tengo que hacer una modificatoria e inscribir la misma en el registro de la propiedad. Y una vez que se inscribe esa modificatoria, procedo a tener la posibilidad de regularizar eso. Ahora, es un proceso no largo ni engorroso. Sencillamente es algo que no muchos lo hacen, porque sencillamente no es que es un problema tan grave, pero sí es un problema. ¿Me explico? O sea, y uno como comprador debe tener conocimiento de lo que estoy adquiriendo. ¿Ya? Lo importante siempre es que esté lo mismo que consta en el registro de la propiedad debe constar en el municipio. Eso siempre es importante. Mas, sin embargo, la regularización principal siempre debe estar constando en el municipio y la inscripción debe estar siempre constando en el registro de la propiedad. Si me piden que yo haga alguna solución, hago la modificatoria correspondiente ante el notario correspondiente, hago la respectiva marginación en la notaría donde se hizo la respectiva compraventa y enlazo el trámite con en el trámite anterior y procedo a inscribir. Lo que tú dijiste, Ronald, es verdad. Antes todo era manual, por eso era diferente. Ahora, como todo es en línea, es mucho más fácil. Pero este es un problema que hay un montón de propiedades a nivel nacional. Y uno tiene que tener la calidad ética o el principio ético bien guardado para poder asesorar al cliente de la mejor manera y no cambiar la valorización. Muchas gracias. ¿Sí? Ronald, disculpa, y te escuché una parte, dijiste, se puede hacer la modificatoria ante la notaría. No yo sé que esto entra a catastro y todo, pero tú me mencionaste en la notaría. La modificatoria y la regulación. ¿Estoy en lo La, correcto? la ¿O te entendí mal? aclaratoria, rectificatoria y modificatoria se hace ante una notaría, ¿ya? Una Uno hace el notaría. documento, ese documento se hace la marginación en la notaría donde se hizo la primera compraventa y una vez que se hace esa Ya. marginación, se lleva al registro de la propiedad a inscribir. Ya, este trámite te dura unas 2, 3 semanas, ¿será? Unas 2 semanas mínimo. Ya, entonces, pero ya no tienes que cambiar en catastro, ¿estoy en lo Ya correcto? no, porque en el catastro está bien. O sea, Ah, en ya, ya, el ok, ok. catastro sí consta la casa y el problema está en el registro de la propiedad porque sigue Ok, actualizado desde el año 70. Hay que hacer una ya, ok. modificatoria para actualizarla. Que el Entonces no es certificado de mucho gravamen problema, pero sale como lote lógicamente, todavía. ¿Cómo, Ronald? Que el certificado de gravamen sale como lote todavía. Ajá, exacto. Entonces, cuando tú haces la modificatoria y muestras que ya no es un lote, sino una casa, sacas un nuevo certificado de gravamen con la marginación en el registro de la propiedad y ya no saldría lote, sino ¿cómo saldría? Casa. Correcto. ¿cómo demuestras en el municipio, o qué digo en la notaría eso? ¿Qué documento haces para ¿Cómo? demostrar eso? ¿Cómo demuestras que ya no es solo lote, también es lote y casa? ¿Cómo demuestras en la La notaría? cédula ¿Qué haces? catastral. La cédula catastral es un Ah, ente ya. informativo.
Entonces, Sí, si en sí, la sí, pero cédula claro, ya está. catastral, si en la cédula catastral ya te conste Mm, la fotito, la ok, casa construida y ya no el lote, entonces se nota perfecto. que ya se regularizó el tema en el municipio. Ya. ¿Esto en costos más o menos cuánto más o menos se hace esto? Unos $300, Perfecto, ya. Gracias, Santiago. más o menos. Ya, gracias. El tema es que no muchos lo hacen, ¿no? Por ejemplo, Ronald, a mí me sorprende que la notaría no se haya firmado esa escritura, ¿ya? No, no se firmó. Porque, ¿cómo? No se firmó en Ajá, notaría eso. me sorprende. ¿Por qué? Porque como digo, por más que es verdad que es un lote y no en el municipio está regularizado, es preocupante cuando en el municipio no está regularizado. Ahí es preocupante. ¿Por qué te digo esto? Porque en el registro de la Jess, propiedad lo que me importa a mí en el registro de la propiedad son tres cosas. Primero, que los propietarios que están vendiendo la propiedad sean los mismos. Segundo, que la propiedad no tenga gravámenes. Y tercero, que lo que se está vendiendo es lo mismo que lo que está en documentos, que es lo que está en la escritura. Entonces, se podía una, firmar con- sin problema, una, pero con la información correcta. Sin embargo, se invita a hacer la respectiva modificatoria. Correcto. Dígame, una la persona consulta, que doctor. está aquí hablando, ¿me puedes decir tu nombre, por favor? Marta Llanes, Ah, Martita, es que ponga su nombre ahí, por favor. Muy bien, dígame, Martita. estoy desde el teléfono. Antes estaba desde la computadora, ahora no puse. Em, ¿Cuánto tiempo más o menos demora este proceso, el total, o sea, en el trámite que hay que hacer? ¿Cuánto Bueno, tiempo lleva esto estos aproximadamente? procesos demoran un poquito cuando están ya en declaratoria de propiedad horizontal. Ahí son bien largos porque se tiene autorización de administración y todo. Pero cuando es una cosa sola, sin declaratoria, sencillamente está solo así. Máximo unas 3 semanas estaría ya resuelto porque se hace escritura, se margina en la otra notaría, se lleva al registro de la propiedad, se inscribe y se saca un nuevo certificado de gravamen cuando ya está inscrito. Lo que se demora el certificado de gravamen son 5 días. Entonces por eso se dice que en unas 3 semanas máximo estarían ya resolviendo el tema, en el mejor de los casos. Ok, muchas gracias. Muy Muy bien. amable. Entonces, Pero ahí, aquí hay una cosa, hay que diferenciar entre la ética y el error en este caso. sí, muy buena acotación. Dame tu comentario, por favor. Claro, o sea, en este caso, pues obviamente el comprador pues asume, digamos, que hay un error de parte de la inmobiliaria, en este caso del profesional, en este caso del abogado, a no haber asumido, digamos, correctamente o, digamos, analizado toda la documentación respectiva que necesitaba para el momento de la compra de la casa. Pero aquí hay otro dilema, pues obviamente el comprador estaba comprando otra propiedad en otro lugar a causa de esta venta. Entonces, hay promesas de compraventa firmadas entre otras partes también. Entonces, hay un, digamos, enlace, digamos, de tiempo que se puede pasar, digamos, con tiempo en las penalizaciones, en este caso, porque hay penalizaciones en las promesas de compraventa. Y a raíz de esto, de este error, digamos, surge también este dilema o este problema porque ya empieza la demora, digamos, en el registro de la propiedad, en los tiempos y todo eso, entonces están sobre tiempo. Y aquí es lo que te digo, que es el dilema del error y el dilema en este caso ético. Correcto. Ahora, lo que te quiero mencionar es que quien hace la valoración es el corredor. Y si el corredor, al hacer la valoración de la propiedad, omite esta información, no está actuando con valor ético, porque omitió una información conociendo el mismo. El error involuntario es cuando tú no conoces esa información y tú das una valoración, pero al conocer el tema muy bien y prefieres omitir esa información, tú no actuaste con ética en tu valoración. El error involuntario o la ignorancia en leyes, la ignorancia no te exime de culpa, pero no te pueden decir a ti que actuaste de una manera antiética. Por ignorancia, la culpa es que te digan, pero ¿por qué no revisó ya? La ignorancia, correcto. Ignorar no está mal,
Cuando te dicen ignorante, no hay problema porque solo ignoras algo. Pero cuando tú conoces algo y prefieres omitir y no decir, entonces tú ya no estás actuando con un valor o principio ético porque estás actuando bajo una valoración mentirosa y ya no tienes un buen principio. Entonces, eso básicamente. De ahí los errores, uno se puede equivocar. Tranquilamente uno se puede equivocar. Miren, rápidamente quiero pasar a la última parte de esta noche que habla acerca de la transparencia en contratos y negociaciones. En contratos, los agentes inmobiliarios, las personas que se dedican a las bienes raíces, realizan dos tipos de contratos constantes, contratos de arrendamiento y contratos de compraventa o promesas de compraventa. Constantemente están haciendo este tipo de contratos y hay que tener transparencia en los mismos. Ahora, yo les voy a dar también una ilustración bíblica con respecto a lo que es la transparencia en los contratos. Hay contratos verbales, hay contratos escritos. Entonces, actualmente los verbales ya no tienen funcionamiento en nuestra sociedad, pero aún todavía existen. Hay contratos escritos, que es lo que debería funcionar hoy, porque el papel se debe marcar el contrato o el acuerdo entre las partes. Hay muchos tipos de contratos. Yo solo hablo de los temas bienes raíces. Recuerden que también hay contratos laborales, contratos civiles, contratos por servicios profesionales. Hay muchos. Pero vamos a abordar solo estos dos. En el tema de la ilustración que les quería mencionar, es que en la Biblia hay una historia de un hombre que hizo un contrato verbal con otro hombre. No sé cuánto escucharon, pero la historia de Jacob y Labán. Labán, esta historia la pueden encontrar en el libro de Génesis capítulo 29 hasta el capítulo 31. Labán era un hombre que tenía dos hijas muy hermosas, hermosas sus hijas. Sus hijas eran Raquel y Lea. Esas eran las hijas de Labán. Y resulta que Jacob se acerca y dice, yo me quiero casar con tu hija. Quiero casarme con tu hija me encanta, es hermosa. Y Labán le dice, claro, tienes que trabajar por mi hija 7 años. Y cuando pasen los 7 años, te entregaré a mi hija para que tú te cases con ella. El hombre, Jacob, trabajó 7 años. Esta es una linda historia incluso de amor para hablar, pero él trabajó 7 años por esa mujer. Cuando se va a casar con ella, Labán emborracha a Jacob. Y resulta que Jacob termina casándose con Lea y no con Raquel, con la mujer por la cual él trabajó. Y cuando él se da cuenta que se casó con la hermana, le dice, ¿por qué hiciste esto? Yo no que te hice ningún daño. Y él le dijo, bueno, es que ya ni modo, ya te casaste con ella, ahora si quieres casarte con mi hija Raquel, tienes que trabajar 7 años más. Ahora saben que este hombre amaba tanto a Raquel que trabajó 7 años más. En total trabaja 14 años para casarse con Raquel. Ahora, ¿por qué yo traigo esta ilustración o esta historia a nosotros? Porque es un contrato verbal que tuvo engaños, que tuvo una falta de transparencia de parte de esta persona, le engañó totalmente, utilizó incluso un mecanismo de engaño para poder vulnerar un derecho. El contrato tiene derechos y obligaciones por más que sea verbal. ¿Y qué pasó en este contrato? El hombre fue adulterado su derecho. Se terminó incluso casando con una mujer que él no quería casarse. Al final se casó con las dos y trabajó 14 años por una mujer. Imagínense. En la Biblia hay un ejemplo de falta de transparencia en contratos. Ahora, en la vida diaria nosotros tenemos la misma situación y hay que tener o tratar de que exista transparencia y principios éticos en la elaboración de los contratos que estamos llamados a realizar. Debemos promover la transparencia, el trato justo entre las partes al momento de redactar, de presentar cada uno de los contratos inmobiliarios que se realicen. ¿Qué otro tipo de contratos realiza un inmobiliario? Los contratos de reserva, los contratos de corretaje. Es tan fácil a veces poner palabras y confundir a las personas. Nosotros debemos actuar con transparencia, principalmente en bienes raíces. O sea, el tema que estamos abordando, bienes raíces. Ahora, ¿qué es esto de transparencia en bienes raíces? Es actuar con claridad, veracidad, apertura en todas las fases de las transacciones inmobiliarias, en todas las fases. Claridad, veracidad y apertura. Uno no puede actuar sin esto en una transacción inmobiliaria. Segundo, involucrar desde la redacción de contratos hasta la negociación siempre de una manera correcta con los clientes y terceros. Siempre, siempre una redacción correcta
en la negociación de contratos, en la redacción de contratos, una negociación correcta, porque eso va a aportar confianza entre las partes y reduce riesgos legales. ¿Por qué hay tanto riesgo legal posterior a firmar contratos? Por, por falencias o vacíos legales en el contrato. No me van a dejar mentir las personas que trabajan en inmobiliarias. Luego terminan acudiendo al abogado y preguntándole qué pasaría si no me pagan la reserva o si no me pagan mis honorarios producto de esto. Ya no me quiso pagar y me acercó un abogado y me dijo que este contrato tiene validez. ¿Qué hago, doctor? Ya, uno lee el contrato y se da cuenta que tiene algunas falencias, porque los contratos tienen que tener todo lo necesario bajo principios éticos y correctos para que no se vulnere el derecho de ninguna de las partes. Ahora, recuerden que todo contrato tiene derechos y obligaciones, tanto para la una persona como para la otra. Para los dos es vinculante para las partes. Las partes están obligadas a brindar una seguridad jurídica y evitar un conflicto. Por eso tienen derechos y obligaciones dentro de un contrato. En un contrato detalla algunos aspectos importantes: plazo, precio, condiciones, comparecencia, cláusulas de penalidad. Miren, todas estas cláusulas son importantes en un contrato y deben estar legalmente establecidas y claramente establecidas. ¿Ya? Y los contratos deben ser, el contrato es una garantía para ustedes y es una garantía para el que firma. Bien realizado, garantiza el acuerdo y lo valida legalmente. Entonces, por eso es que los contratos deben estar bien realizados, bien ejecutados. Ahora, esta es la parte que a mí me interesa que ustedes conozcan muy bien en respecto a la transparencia de contratos. Y esto deben hablar con sus abogados en sus empresas, porque ellos muchas veces son los que elaboran los contratos o los que les apoyan en esto. Primero, debe tener lenguaje claro y comprensible. Miren, yo soy abogado, tengo léxico de muchas maneras, tengo palabras incluso que quizás ustedes no me logren entender. Cuando yo hablo con ustedes, casi no las ocupo, porque uno tiene que tratar de hablar de la manera más clara posible y no hacerse el erudito. ¿Ya? El plantear palabras por hacer, por parecer elocuente o una persona de mucha buena conversación, hace que la clase, en vez de ser interactiva, que puede ser de igual manera, hace que las personas no entiendan nada. Entonces, mientras más sencillo hables, mucho mejor. El mayor ejemplo, el Señor Jesús. Cuando él hablaba, no hablaba con una elocuencia que la gente se admiraba, hablaba con sencillez y humildad, por eso la gente le admiraba. Entonces, el mismo debe ser en los lenguajes, en un contrato. Mientras más, más palabras complicadas lo coloquemos, más difícil el lenguaje se puede comunicar. Entonces, para que un contrato esté bien, debe ser claro y comprensible. Si la cláusula dice plazo, se especifica cuál es el plazo y cuándo se incumple el plazo y cuándo no. Específico, claro y comprensible para las partes. Segundo, inclusión de todas las condiciones reales, todo lo que yo planteé en mi negociación. Por eso hablaba de la transparencia de la negociación y transparencia de los contratos. Cuando tú haces la negociación, tienes que ser bien transparente. Todo lo que digas en la negociación lo planteas en un contrato. Lo mismo, y ese contrato debe ser de la misma inclusión que la negociación y debe ser real. No puede haber una negociación por una parte y un contrato en otra parte. No, lo mismo que negocié, debo plantear con las cláusulas específicas que el abogado mismo les termina asesorando. Hay algo que me pasaba muchísimo y que yo aprendí cuando trabajaba en notaría. Cuando llega una persona a la notaría y dice, firmemos rapidísimo, es que las personas ya se van, por favor, hagamos rápido esto, es porque algo tiene esa minuta, algo tiene, algún documento, hay algo malo por ahí, algo está pasando por ahí que hace que una persona tenga dudas. Entonces, cuando en un contrato, en una negociación, no hay tiempo suficiente para lectura y revisión, hay que dudar. Hay que dudar, porque una persona tiene todo el derecho de leer y revisar tres, cuatro veces lo que voy a firmar. No sé si ustedes han ido al banco a hacer contratos, a hacer algún acuerdo, y les lanzan un montón de cosas para leer. Y a veces uno dice, ay, qué pereza, voy a firmar nomás. Les aconsejo algo. Lean todo lo que firman. Nunca firmen sin leer.
porque como les dije antes, la ignorancia no les exime de culpa. Y por no haber leído, nadie les salva luego de cualquier situación. Entonces, un asesor que actúa con ética en los contratos de renegociación no les está apurando para firmar. Les lee comprensivamente las cosas y les da el tiempo suficiente para analizar y para leer. A mí me chocaba muchas veces en las reuniones en mi anterior trabajo cuando me venían a decir, hay que hacer rápido esto porque si no se cae. Yo decía, a ver, hay que hacer todo correcto y leerles bien y darles el tiempo adecuado para que tomen la decisión. Pase lo que pase, no importa, pero tienen que tener tiempo para tomar una decisión adecuada. Eso habla de una buena práctica como profesional. Ahora, dentro de esto, ok, gracias Fabio. Dentro de esto tenemos prácticas también no éticas dentro de un contrato. Por ejemplo, ocultar cláusulas que son en desventaja para una de las partes. Ocultar cláusulas. Cuando se lee en la notaría, de repente uno se salta cláusulas de la lectura. Eso no es actuar con ética. O cuando lees el contrato de corretaje, como está bien largo, me salto y no leo lo que tengo que leer. Ojo con esa participación. Presionar para firmar sin revisión. Ah, no solo firme, ya luego les doy el ejemplar y pueden revisar. Eso no es actuar con ética. Hay que actuar siempre con ese principio. Cambios de último momento y sin consentimiento. Ya se firmó algo y luego se hizo un cambio, pero no se informó. Puede pasar o suele pasar. Mucho cuidado con eso. Eso entra en la transparencia de una negociación y en la elaboración de un contrato. No puede pasar eso. Entonces, uno debe tratar con el abogado que firma con ustedes, con las personas que manejan el tema legal y ustedes que manejan el tema contractual también a la negociación, deben tener siempre recordar que hay una importancia en la transparencia en la elaboración de contratos, que deben tener cláusulas que no sean abusivas ni confusas, cláusulas correctas y bien claras. Abusivas quiere decir que tilde a favorecer a uno y perjudicar a otro, sea en contratos de compraventa, en contratos de arrendamiento o en promesas de compraventa. No tiene que beneficiar a uno, debe ser vinculante, debe ser beneficioso para las partes. Ambas partes deben conocer y deben comprender sus derechos y obligaciones dentro del contrato. Si es un comprador, yo tengo mis derechos y obligaciones con respecto a pagar el bien y recibir un bien justo de lo que estoy pagando. Y si soy vendedor, a recibir un dinero justo y en el día que debo recibir, conforme a lo que he planteado. ¿Sí ven? Derechos y obligaciones. Eso ayuda a una mejora en la seguridad jurídica de la operación o de la negociación. Ahí existe seguridad jurídica. Es necesario que en cada una de nuestras negociaciones exista seguridad jurídica. Y cuando en una negociación y en la firma de un contrato existe transparencia, eso genera un ambiente de confianza y favorece para que en un futuro haya mejores relaciones comerciales. Pero cuando hay mucha incertidumbre, no hay confianza, no hay seguridad jurídica, no van a haber futuras relaciones comerciales. Uno hasta dice, ¿por qué vine a firmar acá? ¿Por qué hice esto con estas personas? No hay un ambiente de confianza. Por eso debe existir transparencia en la negociación y contratos concisos y claros y legales en la firma. Eso se llama transparencia. Por ejemplo, transparencia en la negociación. ¿Qué implica? Comunicar con honestidad el estado del inmueble, los costos que se va a incurrir las partes, tiempos que se va a demorar, condiciones. Eso implica transparencia en la negociación. Comunicarles todo. Fomentar actos de ética sin presionar, sin manipular información. Eso implica una negociación transparente que va a permitir que se llegue a un acuerdo sólido y duradero. Si uno actúa bajo ese principio, va a tener un acuerdo sólido y duradero. Pero ¿qué pasa cuando yo no actúo con transparencia? Puede pasar muchas cosas. Primero, la nulidad del contrato. Viene un abogado, lee y dice, uy, aquí no hubo nada de transparencia. Nulo, el contrato es nulo. Por ende, hay un conflicto legal y ya tengo que estar buscando al abogado para que me ayude. Pérdida de la reputación profesional. Ya tu carta, tu carta de presentación tiene una pérdida profesional. No van a confiar en ti, producto de la falta de transparencia.
Tus relaciones comerciales se deterioran. No, no quiero trabajar con ese corredor porque, uy, no, no es tan transparente. Siempre omite información, no da la información correcta, anda por las ramas, quiere que todo se firme rápido. Lo único que le importa es cobrar. Terminan siempre diciendo eso. Y por último, afecta a tu bolsillo. Porque como estás teniendo carencias en eso, termina afectando a tu bolsillo. Entonces, como conclusión, dentro de la transparencia en la elaboración de contratos, siempre y la negociación, debes recordar que la transparencia no es un valor ético, sino una herramienta estratégica para tu éxito profesional. Entonces, cuando tú actúas con transparencia, con este valor ético, tú terminas haciendo una herramienta estratégica para tener éxito profesional y promueve transacciones seguras, clientes satisfechos y una reputación sólida. Miren, eso terminas tú forjando y formando. Donde hay claridad, hay confianza. Siempre, donde hay claridad, hay confianza. Entonces, cada uno de ustedes constantemente elabora contratos. Los contratos en la comparecencia, detallar bien nombres completos, números de cédula, el número de predio de la propiedad, describir bien la propiedad, el plazo. Si no puedo yo marear a una persona y decir 180 días hábiles, porque yo ya pongo 180 días hábiles en cierto punto. Si no le hago entender a la persona lo que son hábiles, yo ya actué ahí sin ética. ¿Por qué? Porque días hábiles implican de lunes a viernes y ya no cuento sábados y domingos. Entonces, a veces los abogados dicen 180, ponga 180 días plazo o 180 días término. Ustedes saben la diferencia entre plazo y término. Yo estoy hablando ahí un término legal. ¿Algunos saben la diferencia entre plazo y término? En el silencio implica que no. Entonces, ese es un tema legal. Plazo quiere decir que es todos los días. Término quiere decir que son días laborables. ¿Ya? Y si yo pongo bajo ese término, no conocen las personas. O sea, no conocen. Y dice 180 días, de veces cuentan 180 días. Pero si yo omito la pequeña información de decir que plazo es esto y término es esto, ya no estoy actuando con ética. En el precio, déjale nomás en blanco, luego tomamos una decisión. No, el precio, el 4% de esto, el 3% de esto, ya plantearlo desde el inicio con claridad en el contrato. Básicamente, las obligaciones del corredor, las obligaciones del que paga el servicio del corredor. ¿Cuáles son mis obligaciones? Ofrecer la propiedad, presentar, tener visitas, o sea, colocar todo lo necesario para que el contrato sea claro y específico y transparente. Y al final la negociación sea buena. En un contrato de arrendamiento, el término de plazo es un año, 360 días. O sea, no hay a dónde ir. A mí me incomoda una cláusula que están colocando en los contratos de arrendamiento de las inmobiliarias. ¿Cuál es? Que dicen que la persona no puede irse en un año y si se va antes del año, tiene que pagar pierde la garantía. Ya, ese es un beneficio para el arrendador. Pero ¿por qué no se está colocando la misma cláusula para el arrendatario? Que la persona que arrenda la propiedad no le puede pedir la casa en el año. No, es que eso ya está sobreentendido, dicen. No, 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 no. Eso implica un contrato con una falencia. Los mismos derechos que tiene el arrendador, tiene el arrendatario. Yo como abogado trato de que las partes, las dos, sean vinculantes. Quiere decir que los dos tengan beneficios en su contrato. En contratos de compra-venta, específicamente, ¿quién? Los fondos lícitos. Se debe colocar la cláusula de fondos lícitos para salvaguardar a la persona que va a recibir el dinero. Porque si yo voy a recibir $200.000, si voy a recibir $500.000 de una persona porque estoy vendiendo mi casa, debo salvaguardar de que el dinero que yo estoy recibiendo viene de fondos lícitos y no se trata de blancas, del narcotráfico, de sustancias estupefacientes. Entonces debe colocarse esa cláusula. Entonces, toda esa información específica debe estar detallada en los contratos. Y nosotros somos llamados a actuar con transparencia en la elaboración de contratos. Quizás aquí no hay abogados,
y no están elaborando minutas, pero sí elaboran contratos. Yo sé que muchos de ustedes terminan haciendo contratos de arrendamiento, terminan haciendo sus propios contratos de corretaje, sus contratos de reserva, a veces incluso ya están aprendiendo a hacer minutas de contratos de compraventa, promesas de compraventa, bueno. Y quizás si no lo elaboran, estar con el abogado para saber qué coloca el abogado, escuchar lo que el abogado colocó, ver que las partes cumplan con cada uno de lo que le corresponde. La negociación debe ser transparente como el contrato debe ser transparente. En todo está inmerso la ética, queridos estudiantes, en todo. Créanme, es necesario entender siempre ese principio. Y nosotros estamos abordando los temas bajo el principio de la ética. Imagínense si Jacob se hubiera enterado que iba a trabajar 7 años por una mujer que no era la que él amaba. ¿Hubiera trabajado? No, no hubiera trabajado, porque sabía que le iban a engañar. A veces los contratos que uno elabora tienen vacíos legales que implican engaños. Yo conozco gente que para dar créditos les hacían firmar contratos que terminaban perjudicando el bolsillo de la persona que recibía el crédito. Y luego tenían que, pobres, buscar abogados para poder resolver. ¿Y qué culpa? Al final la cooperativa les obligaba a firmar, no. Pero la necesidad hacía que las personas firmen y ni leían. Y luego tenían que atenerse a las consecuencias. No seamos partícipes de eso. No mintamos a la gente ni hagamos firmar cosas que van a perjudicar al futuro, con tal de beneficiar mi bolsillo. Manejémonos con ética y profesionalismo en las cosas que realicemos. Ya luego habrá la compensación en eso. Pero tratemos de, no por hacer un negocio y tener equilibrio en mi familia, voy a perjudicar el equilibrio de otro. Tratemos de siempre manejarnos con transparencia y ética. Así que durante esta clase hemos visto dos modalidades: la ética en la valoración de propiedades y la transparencia en contratos y negociaciones. Todo claro, sin vacíos, sin omitir información, sin dejar leer, todo bajo los principios de ética que poco a poco vamos estableciendo. Hoy es el tercer módulo. La próxima semana tendremos clase martes normal y la próxima semana tendremos el cuarto módulo, el último módulo. Y para mí, insisto, eh, el más beneficioso en estas clases es uno, porque uno las prepara y uno termina siendo el más beneficiado, porque uno trata de ser mejor cada día, por más que se haya equivocado anteriormente. Porque nadie es pera en dulce primero para querer a todo el mundo, ni tampoco nadie es perfecto, pero podemos llegar a ser buenas personas con principios que pueden ser encaminados bajo los principios encarnados, voy a decir así, de un libro que es muy olvidado, pero que es el más fabuloso de la vida, en donde hay muchos valores y principios que podemos ejecutar. Pero si yo no tengo acceso a ese libro, no hay nada mejor que aprender con la vida diaria mismo y en la familia. Y con las cosas. Hoy el Internet nos permite tener acceso a todo. Recordemos que con nosotros estamos llamados siempre a actuar con un principio que es la ética y eso estamos aprendiendo en estos módulos. Yo más he dicho que esta clase es más una clase de reflexión que de aprendizaje en leyes, pero a veces puede resultar temas legales. El objetivo es que me ayude a reflexionar para saber cómo estoy actuando cuando tengo que proceder con ciertas de estas cosas. Así que mis queridos estudiantes, ustedes tendrán una actividad que realizar también. Las actividades otras ya han sido calificadas. Yo trataré de dejar todo al día para todos los estudiantes. Algunos nunca se conectan y no importa, como digo, la clase la pueden recibir luego y leer. El objetivo es que cumplan las actividades y que al final aprendamos todos. Eso es lo más importante, que todos salgamos aprendiendo algo de esta clase. Yo siempre he aprendido a desechar lo bueno y retener lo bueno y desechar lo malo. No todo lo que yo digo puede gustarles, pero quizás de las cosas que yo le diga, retengo lo bueno y de las cosas que no me gustan, desecho. Al fin y al cabo, lo que me sirve es lo importante. Espero haber sido lo más claro posible para ustedes. Insisto, me disculpo si ayer se conectaron algunos. Yo les dije la semana pasada que no iba a haber clases el día de ayer y que iba a haber el día de hoy. Les agradezco a todos los que participaron. Espero que las clases sean más participativas
aprendemos mucho más de esa manera. Les deseo una bendecida noche a todos ustedes y espero verles el próximo martes. Saludos y que tengan una linda noche. Buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Gracias.